Bienvenidos a esta sesión de análisis. Hoy vamos a desmenuzar un tema que, bueno, nos bombardea a diario. La desinformación. Uf, y desde un ángulo súper particular. Sí, para esto tenemos dos fuentes. Por un lado, la transcripción de un Twitter Space de 2021 que organizó Alberto Daniel Gil, y por otro, un perfil psicológico muy detallado de él mismo. Y eso lo cambia todo. Claro, porque la misión no es solo entender qué se dijo, sino cómo la experiencia de alguien, de una víctima de la distorsión de la verdad, pues, moldea una conversación sobre cómo combatirla. Fíjate que esa es la clave. No estamos viendo un paper académico, para nada. Es una conversación viva, real. Totalmente. Y la biografía del moderador es que es inseparable del tema. Su historia, la de un encarcelamiento injusto, es en sí misma un caso de estudio. Un caso de cómo la manipulación de la información te puede destruir la vida. Exacto. Y eso le da a toda la discusión una urgencia, una perspectiva, que no encontrarías en otro lado. La conversación termina siendo un reflejo de su propia lucha. Es como si el anfitrión fuera la prueba viviente del problema que se está discutiendo. Y para empezar a entenderlo, los participantes van a lo básico, a lo fundamental. A la pregunta del millón. ¿Sí? La conversación arranca con algo que parece simple. ¿Hay diferencia entre misinformation y disinformation? Un participante, Sinua, lo pone en términos muy claros. Y es que es una distinción fundamental. Él explica que la desinformación o disinformation es deliberada. Es el acto de crear y difundir algo falso con un propósito. Para engañar. Para engañar, para manipular, para sacar un beneficio. Es propaganda pura y dura. Hay una mente maliciosa detrás. Mientras que la información errónea o misinformation es otra cosa. Es cuando alguien comparte esa misma información falsa pero sin saberlo. Creyendo que ayuda. Claro, cree que está informando, que comparte algo cierto. Como dice otro participante, Eric, la intención es lo que separa a una de la otra. Una es un arma y la otra... Es el eco del disparo. ¡Qué buena analogía! Y ahí es donde se revela la verdadera arquitectura del problema. Porque un oyente, un tal Matt que mencionan, dice algo brillante. ¿Qué dice? Dice, la información errónea es un subproducto de la desinformación. Y esa es la cadena de montaje. Ah, claro. Un actor malicioso crea la pieza de desinformación. Pero luego depende de millones de agentes de buena fe para hacer el trabajo sucio. Alguien ve esa mentira, le toca una fibra emocional, no la cuestiona y la comparte. Y en ese momento se convierte en un vector de información errónea. Sin quererlo. O sea que la maquinaria de la mentira necesita gente honesta para funcionar. ¿Qué idea más perversa? Completamente. El creador de la mentira solo necesita encender la mecha. La explosión la provocamos miles de personas que, con buenas intenciones, propagamos el fuego. No se necesita malicia para ser parte del problema. Solo falta de escepticismo. La falta de una pausa, de un momento de duda, es suficiente. Y es que esas mechas están diseñadas para encender algo muy profundo en nosotros. La conversación se mete de lleno en la psicología de por qué somos un blanco tan fácil. Y ahí es cuando la cosa se pone seria. Sinua comparte un ejemplo de México que de verdad te hiela la sangre y demuestra cómo funciona esto en el mundo real. Es que no es un debate abstracto en redes, no. Tiene consecuencias de vida o muerte. Totalmente. Resulta que se difundió un mensaje de WhatsApp en un pueblo alertando sobre supuestos secuestradores de niños. La descripción era vaga, genérica. El miedo clásico. Exacto. Poco después los vecinos ven a dos hombres en una camioneta que, en medio del pánico, creen que encajan con la descripción. ¡Ay, no! Los capturan y los queman vivos. La desinformación no solo apretó un botón emocional, lo hizo en un instante. Movilizó una comunidad a la violencia antes de que un solo dato pudiera ser verificado. Es que no apela a nuestra lógica, a la corteza prefrontal. Va directo a la amígdala. Los participantes identifican varios de estos botones emocionales. El miedo es el más obvio. Clarísimo, como en el caso de México. Pero también la ira, la indignación, incluso la alegría. Si un titular te provoca una reacción emocional muy intensa, esa debería ser tu primera señal de alerta para dudar. Luego está el tribalismo, que lo menciona Eric. Estamos como programados para buscar la validación de nuestro grupo. Sí, total. Si toda mi tribu, mis amigos, mi familia, la gente que sigo, comparte una noticia, mi instinto no es cuestionarla, es aceptarla para reforzar que pertenezco.
Es un mecanismo de supervivencia social que en la era digital se vuelve una vulnerabilidad gigante. Y esa vulnerabilidad le explotan las plataformas, las famosas cámaras de eco o echo chambers. Que no son un accidente para nada. Los algoritmos de las redes sociales, como los de Facebook que se mencionan, están optimizados para una cosa: mantenernos ahí, enganchados. ¿Y cómo lo hacen? Pues la forma más fácil es mostrarnos contenido que reafirme lo que ya creemos. Nos crean una realidad a medida, cómoda, sin fricciones. El problema es que esa comodidad nos aísla. Y nos hace mucho más fáciles de manipular. Algoritmo, nosotros mismos tenemos un filtro interno. Si no habla de la disonancia cognitiva. Que es fascinante. Nuestro cerebro odia la sensación de estar equivocado. Entonces, ¿qué hace? Cuando nos enfrentamos a una evidencia que contradice una creencia profunda, en lugar de evaluar la evidencia, nuestro cerebro activa un mecanismo de defensa y la rechaza, de plano. O sea que somos los guardianes de nuestra propia burbuja. Es una tormenta perfecta. Nuestros sesgos más antiguos amplificados por la tecnología más moderna. Y esa lucha por romper burbujas, por enfrentar verdades incómodas, es precisamente el núcleo de la historia del hombre que organizó esta charla. Hablemos de eso, porque para entender la conversación hay que entender al convocante. El perfil psicológico de Alberto Daniel Gil revela que su interés en este tema no es académico. Es existencial. Exacto. Su punto de quiebre fue un encarcelamiento injusto en 2017. Él mismo lo describe como una experiencia que le dejó cicatrices para siempre en mi vida, mente y corazón. Y fíjate cómo se conecta todo. Su caso fue una manipulación de la verdad a nivel sistémico, no por un meme, sino por un sistema de justicia. El perfil detalla el estrés emocional, la coerción, la desesperación que vivió. Que lo llevaron a un intento de suicidio en prisión. Lo que sufrió, el estrés postraumático, la depresión, son el resultado de que le arrebataran su propia narrativa, su verdad. Y es ahí donde su historia da un giro increíble. En lugar de ser destruido por el trauma, experimenta lo que los psicólogos llaman crecimiento postraumático. Transforma el dolor en activismo. Sí, y su perfil destaca una combinación fascinante. Por un lado, un desafío frontal a la injusticia, y por otro, una transparencia radical sobre su propia fragilidad. Sobre su salud mental, que no es poca cosa. Y esa combinación es potentísima. Le da una autoridad moral para dirigir esta conversación que, bueno, es única. No es un moderador distante. Para nada. Es alguien que ha estado en la arena, que sabe lo que es que un sistema te miente en la cara. El perfil estima su CI entre 130 y 140, lo que explica su capacidad para navegar temas complejos. Pero su fuerza aquí viene de su experiencia. Y sus rasgos de personalidad, según el modelo de los 5 grandes, también pintan un cuadro muy claro. Es alto en apertura a la experiencia, o sea, muy curioso. Alto en escrupulosidad. Sí, se ven cómo defiende sus causas. Y alto en extroversión. Algo obvio por su capacidad para construir comunidades y organizar miles de estos spaces. Su viaje de víctima a reformador lo convierte en la personificación del debate. Su interés por la verdad y la manipulación no es un pasatiempo, es probablemente una forma de procesar su propio trauma. Y claro, la conversación no podía dejar de lado las herramientas, las plataformas que son el campo de batalla de esta guerra. Se menciona el caso que lo cambió todo, Cambridge Analytica. El gran escándalo. Y cómo usaron datos de usuarios de una red social, que Alberto, por cierto, se niega a nombrar porque dice que la odia, para crear perfiles psicológicos e influir en las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Ese fue el momento en que el público general se dio cuenta de que sus datos personales no eran inocuos. Que esos me gusta y quizzes tontos estaban alimentando una maquinaria de persuasión masiva. Ejemplo que es casi de ciencia ficción, pero es real. El de la tienda Target en Estados Unidos. Ay, esa historia es increíble. Usando solo el historial de compras de un adolescente, cambios en cremas, compra de suplementos, su algoritmo dedujo que estaba embarazada. Y lo más loco es que la tienda se enteró antes que el propio padre de la chica. Le empezaron a mandar a casa cupones de descuento para cunas y pañales, y así fue como el padre descubrió la noticia. Es la prueba de que, uniendo puntos de datos que parecen insignificantes, se pueden predecir nuestros secretos más íntimos. Esto nos lleva a la pregunta inevitable: ¿cómo nos defendemos? ¿Qué soluciones se plantearon en el Space?
La más repetida y quizás la más importante es la educación en pensamiento crítico. Sí, Eric habla de un proyecto de su fundación Raíces Cyber, para enseñar a los niños a evaluar la información desde pequeños. La idea es como vacunar a la siguiente generación contra la manipulación, formar ciudadanos digitales que sean escépticos y responsables. Otra herramienta es la verificación de datos, el fact-checking. Se mencionan sitios clásicos como snopes.com y una iniciativa uruguaya muy interesante, verific.ui. Que es una colaboración entre periodistas y académicos para chequear en tiempo real lo que dicen los políticos. Es una herramienta necesaria, ¿no? Sin duda, pero tiene sus limitaciones. El fact-checker siempre va por detrás de la mentira. Para cuando un bulo es desmentido, ya dio la vuelta al mundo. El daño está hecho. Y lo que es más importante, ¿ese desmentido llega a la gente que está en la cámara de eco? A menudo no. O si llega, lo descartan como propaganda del sistema y refuerza aún más su creencia. Entonces, si la verificación no es suficiente, ¿qué hay de las alternativas tecnológicas? Un participante, Pete, presenta una idea: un motor de búsqueda de video alternativo. Y la idea es fascinante. No se trata solo de encontrar videos fuera de YouTube. Se trata de desafiar el núcleo del problema, el algoritmo de recomendación. O sea, romper la burbuja. Exacto. En lugar de un algoritmo que te da más de lo que ya te gusta para mantenerte enganchado, una herramienta así podría priorizar la veracidad o la diversidad de puntos de vista. Podría exponerte a propósito a contenido que desafíe tus prejuicios. ¿Sería como un antídoto algorítmico para la cámara de eco? Justo, pero eso nos lleva a la gran pregunta sobre la regulación. Se menciona el GDPR en Europa como un paso en la dirección correcta para la privacidad de datos. Pero hay escepticismo en la conversación. Sí, mucho. Y aquí, la perspectiva de Alberto Hill es clave. Él sugiere que no podemos confiar solo en las leyes, porque las corporaciones y los gobiernos pueden ignorarlas. ¿Y cuál es su solución? Para él, la solución debe ser tecnológica. Usar herramientas como la encriptación para que la privacidad no sea una promesa en un papel, sino una realidad matemática. Tiene sentido, viniendo de alguien que fue traicionado por el sistema legal. Su fe está en el código, no en los códigos legales. Precisamente. Desconfía de las promesas de poder y confía en las herramientas que le devuelven el poder al individuo. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Esta conversación de 2021 nos deja claro que la lucha contra la desinformación es increíblemente compleja. no es un problema tecnológico que se arregla con un parche, ¿no? Es un problema profundamente humano, que explota nuestros miedos y sesgos, y que es magnificado por plataformas diseñadas para capturar nuestra atención a cualquier costo. La defensa más poderosa al final parece ser interna, el pensamiento crítico. Y al conectar todo esto con la figura del anfitrión, el mensaje se vuelve aún más poderoso. La historia de Alberto Daniel Hill, de ser aplastado por la mentira de un sistema, a usar su voz para crear espacios de debate. Es un microcosmos de la lucha misma. Es la prueba de que se puede reconstruir la verdad. O al menos luchar por ella, después de que te la han arrebatado. Él demuestra que es posible convertir la experiencia más oscura en una herramienta para buscar la luz. Es un mensaje muy potente. Exacto. Y eso nos deja con una reflexión final. Durante la charla, se habló mucho de la responsabilidad de las plataformas, de los gobiernos, de los algoritmos. Pero la cadena de la información errónea no se rompe en un centro de datos en Silicon Valley ni en un parlamento. Se rompe en el instante en que una persona decide no hacer clic en compartir. Se rompe con una pausa. Si el viaje de un solo hombre puede ir de la celda de una prisión al activismo global, ¿cuál es ese pequeño acto de responsabilidad que cada uno puede asumir en su propio y a veces diminuto ecosistema de información?